¡Salud! Hola a todos. El episodio de esta semana va a ser diferente a todos porque estamos Halloween. ¿Estamos Halloween? ¿Cómo es eso? Porque es Halloween. Vale. Entonces, se nos ha ocurrido la brillante idea de poner una cajita de comentarios en nuestro perfil de Instagram y varias personas de vosotros nos habéis comentado con historias escalofriantes que os han pasado que nosotras os vamos a leer el día de hoy. Eso. Entonces, empecemos. La primera historia es de nuestra seguidora Victoria, que desde ya te mandamos muchos besos y muchas gracias por comentar. Y la historia, ella misma la ha titulado y es la historia de la muñeca Bubú. Así que atentos. Ese muñeco horrible, feo, Ah, sí. Eso Es escalofriante. es escalofriante porque es que luego de este muñeco, antes de contar la historia, se filtraron vídeos de que en Corea o Japón o algo así los abrían por dentro, o sea, los rompían y habían chips que eran para controlarte a ti. O sea, la gente lo compraba, yo ya no sé si el vídeo era real o era falso y lo ponía la misma persona, pero claro, los abrían y resulta que... Ay, qué miedo. Y luego es que además habían personas que lo vendían, no sé, me lo invento, 9.000 euros. O sea, la gente Y la gente lo compraba. Sí. ¿Pero sale de alguna historia en plan de serie, novela o algo? No lo sé, sé que vino desde Japón. Venga, pues empecemos con la historia, a ver qué nos cuentan. Vale, Victoria nos cuenta. Hace poco me pasó algo que todavía me pone los pelos de punta. Aquel día estaba sola en mi casa. Mi marido y mi hija habían salido a recoger a mi sogra Tocha. Él venía desde Córdoba y llegaba sobre las 8 de la tarde más o menos. Era invierno y hacía mucho frío. Y aunque tenemos calefacción central, yo notaba un frío como raro, como si entrara aire de algún sitio. Me puse a revisar las ventanas una por una. Mi casa tiene un pasillo muy largo y al fondo del todo está la habitación. Y a la izquierda está mi habitación y a la izquierda la de mi hija. No había encendido la luz del pasillo porque como es mi casa me la conozco tan bien que puedo andar sin problema. De pronto... veo un reflejo de luz que sale de la habitación de mi hija. Sigo caminando, pero me quedo pensando, ¿qué ha sido eso? Me asomo y no veo nada. Pensé que quizás sería un reflejo de las casas de enfrente. Minutos después, cuando fui nuevamente a la habitación a recoger el cargador del móvil, otra vez con la luz apagada, porque repito, conozco mi casa de pe a pa, vuelvo a ver el mismo reflejo. La luz estaba apagada, ¿eh? No tiene sentido que veas un reflejo Ya, es verdad, con la luz en un apagada. pasillo que está totalmente oscuro. Giré enseguida hacia la habitación de mi hija y nada. No vi nada. Ella nos enseña cuál es el famoso reflejo que vio, que el famoso muñeco que vio. O sea, ella vio literal en la pared a este muñeco. Entonces, bueno, ella nos cuenta también que es todo muy raro, pero que ella lo ha contado y que nadie la cree. A la pobre. Nosotros sí te creemos. Yo sí te creo. Yo sí te creo porque yo sí creo en esas cosas. ¿Tú crees en Pero fantasmas y estas todas son esas cosas? cosas paranormales, realmente. Claro, son cosas que no son normales, por algo se llaman paranormales. ¿Pero a ti te ha pasado algo parecido? O sea, algo en plan de que digas, me cago. Mira, yo cosas de fantasmas, la verdad que no, pero también es verdad porque no he sufrido así como quien dice una muerte por lo menos, bueno, ahora mi abuelo lleva ya 4 años muerto, porque es como lo más cercano que he tenido en mi vida de una muerte, pero claro, nunca me ha pasado algo así como para ver. Pero sí que es verdad que me han contado, y por ejemplo, gente que me ha contado es gente que me fío, ¿no? O sea, que tú crees que a ti no te ha pasado porque Pero- tienes familiares Creo que que han porque fallecido no, recientemente. sí, creo que porque no se ha dado el caso, pero hay gente que conozco que les ha pasado cosas así un poco de familiares o de muertes o que han visto, y la gente que me lo ha contado confío 100% en que no está inventando la historia. Pues aquí vamos a meter en la segunda historia ¿Que nos la cuenta? que nos lo cuenta Víctor, y él nos habla sobre un momento que pasó muy particular en una vivienda cuando él vivía en Argentina.
no está relacionada con ningún familiar, sino cree que es en la casa. Entonces, la historia no la tengo escrita porque me mandó un audio, pero os la puedo contar porque la he escuchado muchas veces para este día. Así que esto se remonta al año 1994-95. Él estaba viviendo en Argentina, comentaba que vivía en una casa alquilada y al lado había una casa totalmente destruida. Vacía total. No vacía, destruida. Vale, no había casa. O sea, estaba como la casa, pero había como a lo mejor una parte rota o caída. Él decía también que veía que habían como balas en la fachada, en las puertas o demás, ¿no? Realmente no sabe qué había pasado en esa casa, pero el aire de su casa que estaba al lado, el ambiente era un poco tenso, un poco raro. Entonces, durante toda la instancia que ha estado ahí, dice que se caían vasos, sonaban puertas y todo, pero pues al fin y al cabo crees que puede ser coincidencia. Sí, como cosas de tu cabeza y demás. Pero un día dice que él durmiendo en casa y teniendo a sus hijas al lado, sintió como una presencia se quería poseer, adueñar de él. De él. Él dice que en el audio que él vio cómo se veía a sí mismo, cómo había una persona encima de él intentando adueñarse y cómo esa persona, una vez queriendo poseer, también miraba a las niñas. Entonces, pero él podía ver la cara de la persona. No, él no veía él solo sentía como una energía, una presencia, pero era tan fuerte esa presencia que la sentía como que estaba muy encima de él, encima en su pecho, y él intentaba luchar para que, obviamente, pues esta energía mala o esta presencia, pues no haga daño a su familia. Como tenía a su esposa al lado, intentaba llamarla y decirle, en plan, levántame o mira, ayúdame, ayuda, pásame esto, o levántame o algo para que pueda él salir de ese momento, porque no sabe si era un sueño o realmente era una energía fuerte o un alma, vamos, pocas palabras. Entonces dice que parece ser que su esposa se dio cuenta de lo que estaba pasando porque no podía ni respirar. Ella lo intenta levantar y que le cuenta a él, después de despertar, que ella hacía muchos esfuerzos por hacerlo levantar y que no lo lograba. En plan, movimientos bruscos, Víctor, despierta. Y él no lo lograba levantarse. Entonces, tras varios intentos, logra levantarse, pero es como una sensación de susto, ¿sabes? O sea, como que le faltaba el aire. Sí, o sea, algo. Pero no ha sido un despertar normal, como, ay, me ha asustado. No, era como, él sentía que podía estar en su cuerpo, en su alma, en su tal. Lo cuenta como muy raro, ¿no? Entonces, bueno, él tiene esa experiencia como muy marcada porque pues pasó mucho miedo, notaba la energía esta que se quería acercar a las niñas, no podía respirar, estaba como muy sofocado, sí. Y nada, eso es la experiencia que él ha vivido en Argentina, que tampoco sabe si en la vivienda de lado había pasado algo tan fuerte como para que esas almas estén alrededor de la zona, pero sí que ve que habían balas, que había una zona destruida, como comentó al principio, y que nada, esa es su experiencia. Nuestra tercera historia nos la cuenta nuestro seguidor Hugo, y dice: cuando yo tenía 12 años, vivía en un pueblo lejos de la ciudad. En aquel entonces no había muchas casas cercanas, eran una casa, terreno vacío, otra casa. Ese día era de noche y muy oscuro, aproximadamente las 8 de la noche, pero en mi pueblo anochece muy pronto, por lo tanto no había luz. Nosotros teníamos un vecino que los fines de semana constantemente bebía y siempre solíamos escuchar cuando venía con su caballo, desde la carretera o desde el pueblo cercano hacia su casa. Sí, imagínate andar con el caballo, estar borracho. Pero no sé cuántos años tendrá nuestro seguidor, pero claro, para que el vecino venga en caballo, o sea, para que el transporte sea el burro o el caballo, literal. Vale. Siempre se escuchaba clarito al caballo y al señor, pues, como cabalgaba, ¿no? Esa noche lo volvimos a escuchar y mi hermano y yo salimos a ver cómo llegaban a su casa, supongo. Pero cuando salimos corriendo a ver, no había nadie. Pero nosotros seguíamos escuchando al caballo como si estuviese ahí.
y el sonido se iba perdiendo como si se estuviese alejando. O sea, ellos escuchaban al cabalgar Sí, a alguien, sí. pero no veían a nada, Qué no raro, veían ¿no? nada. Súper heavy. A la mañana siguiente se lo contamos a nuestros padres y nos dijeron que era raro que escucháramos eso porque el vecino llevaba días hospitalizado. Pero eso suele pasar. ¿Tú no has escuchado que las almas, bueno, no sé si el vecino habrá muerto, pero normalmente es cuando... Cuando vienen. No, es como, no sé si vosotros habéis escuchado, pero sí que es cierto que los cuerpos o las almas avisan de que algo va a pasar. ¿Nunca has escuchado Sí, eso? sí he escuchado eso, sí. En este caso supongo que el vecino, no sé. No sé, claro, supongo que los padres no les creerían, porque habrá dicho, te lo estás inventando porque el vecino lleva días hospitalizado, o sea, no puede ser que hayas escuchado cabalgar, y es que, no sé, súper heavy, muy fuerte, la verdad, un poco raro, ¿no? Situaciones raras, a lo mejor nosotros si viene un niño y nos lo cuenta decimos, ay, qué Ay, imaginación pobrecito. vivida. Pues, a lo mejor Pues es ahora real. que cuentas de un niño, parece que como lo tenemos conectado, pero nuestra próxima seguidora nos ha contado sobre un tema de su infancia, lo que decían y lo que ella creyó ver. Ella se llama Yamila y nos cuenta que resulta y acontece, no mentira, cuando yo era pequeña mi madre jugaba mucho a voleibol en la manzana, porque ella es de Perú. En la manzana. Ah, vale. En la manzana, sí, no sé, supongo que se dice así, no tengo ni idea. Ah, vale, en la esquina de casa. Sí, supongo que sí, en la esquina de casa. Jugaba siempre al vóley y la vecina tenía un árbol, no una planta específica, que era un árbol. El árbol era entero de higos y se dice que los higos eran donde vivían los duendes, porque ellos ahí tenían pues como un hueco donde hacían sus casas. Yo no sé si esto es cierto, ¿verdad? En Ecuador se escucha mucho de los ¿También duendes. eso? Sí, y luego digo una cosa. termina ¿Que la viven historia. también en los higos? No, en los árboles, pero luego te cuento una historia de Vale. O sea, algo de interés. Se decía que en los higos era donde vivían los duendes porque ellos ahí pues eso tenían su casa. Resulta que nadie los había visto nunca, pero que se les metía a los niños diciendo que si te acercas mucho al árbol, pues o si te portas mal o lo que sea, Te va a llevar. pues te va a llevar el duende. Pero una vez le contaron que hace muchos años una niña había desaparecido y que la buscaban y la niña no se encontraba, no encontraban. No había salido de la casa porque solo había estado ahí en el árbol jugando con un niño y que no encontraban a la niña, parecía que la niña había desaparecido, pero que tampoco había ningún niño también. Tía, esto está un poco chunga. Aún así les parecía muy extraño que no estuviesen los niños porque, como comentaba, la valla estaba rodeando el árbol y además era una valla que no era fácil de abrir, pero que no había ningún niño. Empezaban a buscar y no encontraban los niños. Tampoco se encontraba en casa y era muy raro porque no podía haber salido. Y que de repente la niña desapareció y no se volvió a saber nunca más de ella. Y ahí empezó, tampoco, ninguno de los dos. Y ahí empezó a haber el rumor de que los duendes se llevaban a los niños. Cuando se escucha mucho de los duendes y se decía mucho que si eras una niña con pelo muy largo... No me digas mi niño. No, pelo largo, tu niño es pelón, pero no tiene pelo largo. Ah, vale, es pelón. Se la llevaban a los niños de pelo largo. Yo también Se escuché decía eso. De hecho, habían madres que te cortaban el pelo. ¿Y qué se supone que al duende le llama la atención Sí, en los sí, pelos? porque se supone que el duende es una persona pequeña, pero es un viejo realmente. Ah, sí, claro, es verdad. Claro, es un viejo, no es un niño. Es un viejo verde. Es un viejo verde. Entonces, que se roba a las niñas. Claro. ¿Solo las niñas? Sí, creo que solo a las niñas. No sé eso qué tan real o qué tan cierto sea, pero la verdad que la gente sí decía que escuchaba cosas o veía cosas. Por ejemplo, los autobuseros se decían que veían mucho. Yo tengo una Lo historia veían de esto, mucho. ahora lo que me lo has dicho. Bueno, resulta que mi tío ha fallecido, ¿vale? Por eso digo que en paz descanse. Mi tío nos contaba, él es taxista de muchísimos años. Contaba que estaba trabajando de forma habitual en el centro de Lima y que una chica le paró en mitad o sea, casi llegando a un puente, ¿no? Te destaco lo del puente porque Es importante. es importante esta información. Cerca del puente y le dice, llévame a tal dirección. Entonces mi tío la lleva a la dirección y cuando llega a ese lugar, pues parecía un lugar muy pobre, muy solitario, peligroso incluso. La cuestión es que él para en la dirección y en la casa que le indica esta persona.
La persona le dice que ahora le va a pagar, que se espera un momento. Espera, no sé por qué me estoy riendo. Que se espera un momento y que va a pagar. Entonces se mete a la casa, a una casa. Vale, y tu tío se quedó ahí. Y mi tío se quedó ahí esperando. La cuestión es que pasaban varios minutos y esta señora no salía. Entonces mi tío... ¿La chica? Sí, esta chica no salía. Entonces mi tío sale del coche y se dirige hacia la puerta preguntando en plan, oye, ¿qué ha pasado? ¿No me van a pagar la carrera o lo que sea? Entonces él tocaba, nadie le atendía y ya varios intentos le abre una señora ya un poco mayor. Y le dice, mira, que es que ha venido una chica... Eso me lo has contado. Te lo he contado, Sí. ¿verdad? Ha venido una chica, pues es que me tiene que pagar la carrera, son tal precio, no sé qué, y dice, ¿qué chica? Dice, sí, una chica, pues, que ha venido, que no sé qué, mi tío Que la he explicando, traído ¿no? yo, Que la he claro. traído yo, que no sé qué, y dice, es que yo solo vivo yo, y aquí no ha entrado nadie, o sea, y dice, no, mi tío me decía, imposible. Imposible porque la chica era pues del pelo largo, tenía no sé qué, mi tío le empieza a describir, ¿no? Y la señora empieza a llorar. Y claro, mi tío no entendía. Y dice, es que a la persona que me estás escribiendo es mi hija. Y dice, pero su hija, pues dile a su hija que me pague. Dice, no, es que está muerta, ha fallecido hace no sé cuántos años y ella se tiró de un puente. Y claro, mi tío, tía, es que se me pone la piel de gallina, ¿eh? Tu Porque tío la cogió en el puente mi tío la cogió en ese puente y la llevó a la y casa. la llevó a la casa Y y la tu señora tío- incluso se metió a casa y le sacó una foto y le dijo, ¿es esta? Mi tío cuando vio la foto Salió pitando. se puso morado. O sea, yo recuerdo que mi tío llegó a casa con una velocidad increíble que hizo que los neumáticos se arrastraran al frenar y se fue a casa y dijo, vino morado y empezó a decirle a mi hermana, a mi madre, perdón, no sabéis lo que me ha pasado, necesito agua, necesito algo porque me va a dar algo. Y claro, lo contaba ahí, es súper, Hostia, qué heavy, ¿eh? aterrado, Fuerte. aterrado por la Sí, situación. que nunca se lo va a inventar, vamos. Que... No, lo peor de todo es que el día que mi tío había ido a hacer la carrera hacia la casa, es que la chica estaba de aniversario. O sea, de hacía, muerte. sí, hacía No no sé sé cuántos cuántos años, años de o no sé muerta. si era el primer año o lo que sea, porque no recuerdo, pero ese año era de muerta. Y esta es ya nuestra última historia, que aprovecho la ocasión para daros las gracias a todos los que nos habéis comentado en la cajita, contándonos vuestras experiencias. Hace varios años me fui a dormir a casa de mis padres, tras la muerte de mi tío. Mi marido y yo nos quedamos en la habitación de mis padres. Para eso entonces mi padre también ya había fallecido. A los pocos minutos o horas, no sabría decirte, sentí como algo muy frío tocaba mi tobillo. Me levanté asustada y gritando, obviamente. Nadie me creía. Pero mi marido me dijo que no me preocupara, que él me cambiaba el lado de la cama. A los pocos minutos, escucho a mi marido gritar, porque había tenido la misma sensación que yo. Mi madre, asustada, viene a vernos y a preguntarnos qué había pasado. Y nosotros le contamos lo sucedido. Y empezamos a rezar y a desprender todas esas malas energías. Esta es una situación paranormal que ella vivió en la que es muy fuerte. En la casa de su O madre. sea, no había nada, sintió algo frío, su marido por supuesto se reía de ella, pero cuando le tocó a él, se le acabó la risa, obviamente. ¿Tú crees en esas cosas? Sí, sí creo. ¿Tú crees que las almas te pueden tocar o cosas así? No tocar, porque es un alma, pero creo que sientes la presencia. Creo que sí que suele haber, por ejemplo, almas juguetonas, niños y sobre todo que cuentan mucho que a lo mejor te abren una cosa, te esconden otra cosa, luego aparece. Me cago. O sea, a mí me pasa eso y me cago, tía. Pero aquí, por ejemplo, aquí en España está la historia esta de alguna vez, por ejemplo, imagínate, dejas la bufanda aquí, en el Ajá. sofá, te vas, haces mil cosas y cuando vienes no está la bufanda. Y tú dices, hostia puta que he dejado la bufanda en el sofá. Y entonces se cuenta la historia, de hecho yo lo he hecho alguna vez. Haces un nudo a los huevos de cucufato o culcufato. Tú coges, por ejemplo, la chaqueta que tienes ahí Ajá. y le haces un nudo a las mangas, o un vaquero, a lo que sea, haces un nudo. O si tienes una cuerda, haces un nudo. Y le dices, santo de cucufato, que aparezca mi bufanda, si no, los huevos no te lo desato.
Y aparece ¡pum! No, una bufanda. no aparece pum. Tía, que me ha pasado que yo lo he hecho, os lo juro, y mucha gente lo hace. Entonces, Es la primera vez que escucho ¿nunca lo eso, has escuchado? No. Pues eso se escucha mucho aquí. Yo lo he hecho en mi trabajo, cuando no encuentro algo, le ato los huevos a San Cucufato. Y no se lo desatas hasta que no aparezca la cosa. Y luego, por arte de magia, te lo juro que la cosa aparece. Y tú dices, vamos a ver. Tía, ¿a ti no te ha pasado que dejas una cosa en un sitio y no está en ese sitio? Sí, claro, pero porque... Pero yo lo luego, asocio- luego vuelves y está en ese sitio y asocias a que no lo has buscado bien. Claro, asocio que no lo he buscado bien o que a lo mejor no lo dejé ahí realmente o no he buscado ahí realmente. Pues cuando aparece la bufanda, en este caso, se los tienes que desatar los huevos a San Cucufato. Eso es... Mira, Jenny y yo creemos mucho en eso porque nos pasaba mucho juntas y decían las compañeras, atale los huevos, y de verdad se los atábamos a San Cucufato y aparecía. Vamos a grabar un día una historia y decirnos si os parece interesante, y es sobre temas brujerías, magia Es lo que te iba a negra decir eso. y cosas de esas. Me ¿Tú gustaría crees en grabar. esas cosas? Vamos a hablar en nuestro siguiente episodio, Venga, va. porque hay historia ahí. Yo Sí. tengo una historia muy buena, muy personal. Venga, pues lo vamos a apuntar. Nada, cerramos esto. Ha sido un placer contaros vuestras historias, muy divertido, muy dinámico. Espero que os haya gustado. Recordad que si os gusta, dejadnos vuestro like, que es gratis. Y seguidnos en nuestras redes sociales, En Instagram como EIFAmicro y en TikTok como elif.almicro. Y esto es Loreife al micro.